Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Reitero también mis saludos a los ministros que se encuentran con nosotros en esta ocasión de diferentes países en las reuniones de ministros y que en esta mañana también se encuentran en esta actividad de conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Leemos en San Mateo capítulo 28, versos 1 al 10, el pasaje que nos habla de la resurrección de Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema: el misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura Sagrada, desde el Génesis, se estuvo anunciando la venida del Mesías, que sería la simiente de la mujer, conforme a Génesis capítulo 3, verso 15, y que fue profetizado que vendría a través de una virgen descendiente del rey David.
y que también fue profetizado que el Mesías aparecería en la tierra en su ministerio después de las 69 semanas. O sea, que su ministerio sería en la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, donde dice: y vamos a leer esa profecía. Capítulo 9, verso 25 en adelante, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta el Mesías príncipe, dice el ángel Gabriel a Daniel, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas de años, lo cual significa 483 años, y ahí estaría el Mesías príncipe. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y aquí la profecía dice que la vida del Mesías le sería quitada. ¿Cuál sería el propósito para que el Mesías muriera? En Isaías y también en Daniel dice, vean, en Daniel dice, el verso 24 de este capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí, vean ustedes, el pecado, al pecado le sería puesto fin, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para lo cual tenía que efectuarse un sacrificio de expiación para poder expiar la iniquidad y quitar el pecado, ponerle fin al pecado. Y en Isaías capítulo 53, verso 10, hablando del Mesías como oveja, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El Mesías príncipe tenía que poner su vida en expiación por el pecado. Por lo tanto, tenía que morir como murió cada cordero en la víspera de la Pascua allá en Egipto, cuando cada padre de familia sacrificó un cordero de un año para la preservación de la vida de los primogénitos de los hebreos. Y ahora, en aquel cordero que cada familia sacrificó y que colocó la sangre sobre el dintel y los postes de las puertas de sus hogares,
aquello estaba representando al Mesías príncipe que tenía que morir para la preservación de la vida de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y en el sacrificio de expiación del día 10 del mes séptimo de cada año que el pueblo hebreo llevaba a cabo, estaba allí en el macho cabrío que era sacrificado por Jehová, por Dios, y en el macho cabrío que no era sacrificado, pero que el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre su cabeza y confesaba los pecados del pueblo. En ambos estaba representado el Mesías príncipe. Por lo tanto, tenía que morir como el macho cabrío de la expiación, para así las personas obtener el perdón de sus pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre del Mesías. Esa es la verdadera expiación que fue representada ya en la fiesta de la expiación, el día de la expiación del día 10 del séptimo mes en cada año. Era el día del perdón, era el día para la reconciliación de la persona con Dios y Dios con la persona, para poder vivir un año más. Y ahora, con la muerte del Mesías príncipe, en su sacrificio expiatorio, el ser humano obtiene el perdón de sus pecados y es limpio de todo pecado con la sangre del Mesías príncipe y es reconciliado con Dios para vivir eternamente en el reino de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero el domingo, que es el primer día de la semana, bien temprano en la mañana, resucitó. Dios le resucitó de entre los muertos. Y ahora, así como estaba la muerte de Cristo profetizada, también está profetizada la resurrección de Cristo, del Mesías. Pues en el Salmo 110 nos habla de esa resurrección. El salmista, cuando dice de la siguiente manera, y vamos a leer: y este es un salmo del rey David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí encontramos que Cristo, el Mesías príncipe, se sentaría a la diestra de Dios, para lo cual tenía que resucitar glorificado y sentarse en el trono de Dios, porque obtendría la victoria en contra del diablo, en contra de Satanás. Durante su sepultura, él estuvo en el infierno, predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y sus cuerpos físicos murieron con el diluvio, pues
se ahogaron y fueron al infierno. Y allí Cristo, por cuanto tomó el pecado de su pueblo, tomó el pecado de todos los hijos de Dios, tomó el pecado del ser humano, se hizo pecado por nosotros, tuvo que morir, así se hizo mortal, y tuvo que ir al infierno en su cuerpo angelical, cuerpo espiritual, y ahí entonces está yendo al infierno como el macho cabrío sobre el cual eran confesados los pecados del pueblo, para que los llevara lejos al desierto. Y Cristo los llevó bien lejos, los llevó al infierno y allí los dejó. Tuvo una lucha con el diablo, le quitó las llaves del infierno y de la muerte y resucitó glorificado, y los santos del Antiguo Testamento resucitaron también cuando hubo resucitado Jesucristo. Después de la resurrección de Cristo, resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Se levantaron con Él. Pero Él fue el primero de la resurrección. Él fue representado también en la gavilla mecida, que el día primero o el primer día de la semana, que fue domingo, en aquella ocasión, aquella gavilla, aquel mazo de espigas de cebada que fueron presentadas a Dios, esa gavilla representa a Cristo resucitado, y por consiguiente, al ser presentada ante Dios, resucitó para ser presentado ante Dios y sentarse en el trono de Dios. Fue mecido delante de Dios, presentado ante Dios y aceptado por Dios. Y ahora el apóstol San Pablo, hablándonos de la resurrección de Cristo, nos dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versos 3 en adelante, dice, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Aquí San Pablo muestra que la muerte de Cristo no fue por casualidad, o no fue por enfermedad, tampoco fue por vejez o edad avanzada, sino que la muerte de Cristo fue conforme a las Escrituras. Fue muerto, crucificado, con un propósito, para nuestra salvación. Fue muerto conforme a las Escrituras, como el sacrificio
de expiación por nuestros pecados. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió para quitar el pecado del mundo. Y así el pecado original, cometido por Eva y Adán, fue quitado. Y ahora cada persona responde ante Dios por sus propios pecados. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, su muerte, su sepultura y su resurrección fue conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, o sea, después le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso fue cuando iba por el camino hacia Damasco. Y ahora vean que todo ocurrió conforme a las Escrituras. Y ahora sigue diciendo San Pablo en ese mismo capítulo 15 de 1 de Corintios, del verso 20 en adelante: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es las primicias. Él es el primero que llegó a madurez y fue presentado ante Dios. El primero de la resurrección. Pero algunos podrán preguntarse: ¿pero no resucitaron otras personas en el Antiguo Testamento? Sí. Hubo personas que resucitaron y después se pusieron viejas y murieron nuevamente. También Lázaro resucitó y después murió más adelante. Pero el único que resucitó para nunca más morir, para vivir eternamente, fue Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego de su resurrección, resucitaron, aparecieron a muchas personas, santos, los santos del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y así por el estilo. Y ahora tenemos la evidencia de que Cristo resucitó y está en la historia bíblica, está en el libro de Dios, el libro verídico. Y ahora, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En la muerte vino por Adán, entró por Adán a la raza humana, y ahora la resurrección a la vida eterna entra por un hombre, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados, todos serán traídos a vida eterna, pero es por medio de Jesucristo. No hay otra forma para regresar a la vida eterna, la cual el ser humano perdió en el huerto del Edén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Primero es Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Por esa causa, todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos han estado esperando la venida del Señor para ser restaurados físicamente a la vida eterna. Pues desde que la persona ha recibido a Cristo, ha arrepentido de sus pecados y ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, la persona ha recibido una resurrección espiritual y por consiguiente ha resucitado a la vida eterna en el reino eterno de Dios, que es el reino de Cristo. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él porque estábamos en Él. Así como cuando murió, nosotros estábamos muriendo con Él. Cuando fue sepultado, estábamos siendo sepultados con Él. Y cuando fue resucitado, estábamos resucitando con Él. Por lo tanto, en el programa divino está la resurrección espiritual luego para cada creyente en Cristo cuando lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y está también la promesa de la resurrección física si muere. En el día postrero, Cristo lo resucitará. Cristo dijo en San Juan, capítulo 6, verso 39 al 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa de Cristo. Y en San Juan capítulo 11, versos capítulo 11, verso 23 en adelante, Cristo hablándole a Marta con relación a Lázaro que había muerto y estaba sepultado. Vean el verso 21 en adelante, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta tenía la revelación de quién era Jesús y por consiguiente creía en la resurrección para el día postrero. Creía que todo el creyente en Cristo sería resucitado en el día postrero conforme a lo que Cristo había enseñado. Pero ahora Cristo va a mostrar aquí, va a probar que lo que Él está diciendo es verdad, que será así con todos los creyentes en Él, para lo cual va a resucitar a Lázaro como tipo y figura de lo que Él va a hacer con todos los creyentes en Él que han muerto físicamente, y para los que estén vivos, una transformación. Y resucita a Lázaro como tipo y figura de los creyentes en Cristo que van a ser resucitados en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio, así como el día postrero de la semana es el día sábado. Y ahora, otra cosa muy importante por lo cual Lázaro tenía que ser resucitado es que todos los que pertenecerían a la iglesia del Señor Jesucristo durante la dispensación de la gracia y morían, tenían que morir después de la resurrección de Cristo y después del día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque tenían que nacer de nuevo. Y Lázaro y ninguno de los discípulos de Jesucristo habían nacido de nuevo. Vinieron a nacer de nuevo el día de Pentecostés. Por lo tanto, Lázaro, si no era resucitado, iba a pertenecer al grupo de los santos del Antiguo Testamento. Por consiguiente, resucitaba el día que resucitó Jesucristo. Pero, por cuanto pertenecía al grupo de los santos que formarían la iglesia de Jesucristo, tenía que ser resucitado por Cristo para que llegara al día de Pentecostés y obtuviera el nuevo nacimiento, y después en cualquier momento podía morir para resucitar en el día postrero. Y el día postrero, siendo el séptimo milenio, conforme al calendario gregoriano, ya comenzó y llevamos 8 años en él, y si le añadimos los años de atraso que tiene, entonces ya estaríamos más adelantados por el año 2036. Pero, ¿qué si es conforme al calendario del judaísmo? También está atrasado, tiene 200 años de atraso, porque hay que añadirle 200 años, y aún con todo y eso, todavía no llega al año 6000. Faltarían algunos 30 y algo de años. O sea, pues estaríamos, conforme al calendario del judaísmo, estaríamos a más de la mitad del último siglo del año 6000 del calendario del judaísmo. Y si Cristo está hablando conforme al calendario
del judaísmo, para el fin del siglo, Él ha prometido enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta para llevar a cabo la cosecha. Eso es conforme a la parábola del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 13 y también de San Mateo capítulo 24, verso 31, en donde está la profecía: y enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos del cristianismo, del día postrero, del tiempo final, y los escogidos de los judíos, o sea, de Israel, de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y ahora estaría hablando conforme al calendario gregoriano o al calendario del judaísmo. ¿Cuándo comenzó el calendario gregoriano, Miguel? ¿Existía en los días de Cristo? No existía en la época de Cristo. Así es que recuerden eso y usted podrá comprender que estando ya en el último tercio del siglo, del último siglo, del año 6000 del calendario judaico o del judaísmo, algo grande va a suceder con y en medio del pueblo hebreo. En estos últimos años que le faltan al calendario del judaísmo para completar el año 6000, algo grande está prometido para ellos. Y hay que añadirle los 200 años que le faltan al calendario hebreo. Y ahora podemos ver por qué está a la expectativa el pueblo hebreo. Estamos viviendo en un tiempo muy importante conforme a las Escrituras. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Hemos llegado a la encrucijada. Hemos llegado a donde se juntan, donde se encuentran dos dispensaciones: la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Hemos llegado al tiempo en que, así como hubo una resurrección 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, del Mesías príncipe, de Jesucristo, y con él se levantaron los santos del Antiguo Testamento, habrá una resurrección en el día postrero de los muertos en Cristo, o sea, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que han muerto físicamente en edades pasadas, y muchos de
nuestro tiempo también. Y una transformación para los que estén vivos en ese tiempo, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. El día de la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana, que fue domingo. Y también fue en el ciclo divino de la edad de la piedra angular de aquel tiempo, que también es un ciclo mesiánico, el ciclo de la venida del Mesías. Esa es la edad en donde Él vino, y por eso fue la edad del Mesías o edad mesiánica, que fue detenida luego al ser rechazado el Mesías. Y siendo ese ciclo divino un ciclo mesiánico, es un ciclo de resurrección, de vida eterna. Por consiguiente, la resurrección tenía que ocurrir allí, en ese ciclo divino, y también el primer día de la semana, al cual nosotros llamamos domingo. Siendo el primer día de la semana, es el día que le sigue al sábado, y el sábado es el séptimo día. Y luego encontramos que el domingo, si continuamos contando, es el octavo día y es también el primer día de una nueva semana. En las etapas de la iglesia encontramos 7 etapas, 7 edades de la iglesia entre los gentiles. Y luego de esas 7 etapas o edades viene el ciclo de la edad o etapa de la piedra angular, que corresponde al número 8, y el 8 representa eternidad, al cual la iglesia del Señor Jesucristo llegaría en este tiempo final. Subiría a esa etapa, a esa edad, para recibir la fe, para ser transformado cada creyente en Cristo, y los muertos en Cristo ser resucitados en esa etapa, la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso estamos esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos y permanezcamos hasta ese día de la resurrección de los muertos en Cristo. En las edades pasadas no podía ocurrir la resurrección y la transformación de los vivos en Cristo. Como no podía ocurrir la resurrección de Cristo, el día que fue crucificado, el día de la Pascua o la víspera de la Pascua, y tampoco podía ocurrir el día de la Pascua, que era sábado, sino que tenía que ser el domingo, que es el día primero de la nueva semana, y también el día octavo, si seguimos contando corrido y colocamos el día domingo como el día 8. Y ahora todo eso es tipo y figura de lo que va a suceder con la iglesia del Señor Jesucristo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos
para todos tener un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, y nunca más morir, y nunca más ponernos viejos, ser jóvenes para toda la eternidad. Y cuando estemos en ese cuerpo glorificado, estaremos en la tierra por unos 30 o 40 días, como Cristo estuvo, unos 40 días apareciendo a sus discípulos en diferentes ocasiones. Para ese tiempo, así como Cristo no estuvo desocupado, sino ocupado, también estará ocupada la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí habrá una manifestación plena de Dios. Y ahí es que la iglesia del Señor Jesucristo estará adoptada, y cada creyente en Cristo estará adoptado con un cuerpo eterno, inmortal y glorificado y joven para toda la eternidad. Y ahí es a donde la iglesia llega a su perfección total, espiritual y física, y llega a ser no solamente espiritual, sino físicamente también la superraza que gobernará con Cristo este planeta Tierra. La superraza de reyes y sacerdotes y jueces que serán el gabinete de Cristo en su reino milenial y por toda la eternidad. Es llamada la iglesia del Señor Jesucristo la novia, la reina, la esposa del Cordero, la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, con la resurrección de Cristo, encontramos que Él obtuvo para todos los hijos de Dios todos los derechos que habían sido perdidos en la caída en el huerto del Edén. Con la muerte de Cristo se pagó el precio de la redención, y todo Él lo ha redimido. Todo lo que perdió Adán y Eva, Él lo redimió con su muerte en la cruz del Calvario. Costó muy caro la vida de Cristo, la vida del Mesías. Y ahora todos los creyentes en Cristo tienen derecho a todo lo que perdió Adán y Eva. Todo ha sido restaurado al reino de Dios. Y todos los escritos en el libro de la vida del Cordero han estado siendo restaurados al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Con la resurrección de Cristo se obtuvo la más grande victoria que jamás se haya obtenido: la gran victoria del amor divino. Y ahora toda persona tiene derecho a la vida eterna. Eso fue lo que ganó Cristo para la familia humana: la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso fue que Dios envió a Jesucristo a esta tierra, para morir
llevando nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. La resurrección de Cristo ha sido la más grande victoria que se haya obtenido en el cielo. La más grande victoria del cielo ha sido la resurrección de Cristo. No está en el sepulcro. Él ha resucitado, dijo el ángel que allí estaba presente, y fue confirmado por los apóstoles que lo vieron resucitado. Por lo tanto, tenemos un Cristo vivo, un Cristo que ha resucitado de entre los muertos como las primicias. Y estando nosotros en Él, resucitamos con Él. Pero ahora, al venir a la tierra, tenemos la promesa de que si morimos, resucitaremos nuevamente. Resucitaremos para nunca más morir. Pero si permanecemos vivos hasta la resurrección de los muertos en Cristo, pues seremos transformados sin ver muerte. Esa es la promesa de parte de Dios para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Dios nos amó, nos ama y nos amará tanto que, dice el apóstol San Pablo, mostrando la máxima expresión del amor de Dios, lo siguiente: capítulo 5, verso 6 en adelante, dice de Romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra del amor de Dios hacia nosotros es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios la hemos recibido por medio de Jesucristo, por lo cual se ha estado predicando el Evangelio a toda criatura, para que toda persona tenga la oportunidad de usar el derecho que tiene para obtener la vida eterna. Por eso, cuando Cristo ordenó, ya resucitado, a sus discípulos a predicar el Evangelio, vean una de las cosas que les dijo en el capítulo 24 de San Lucas, fue del verso 44 en adelante,
y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si Dios no le abre el entendimiento a la persona, no puede comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí Cristo les dice lo que tienen que predicar. Tienen que predicar y enseñar, predicar en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Esa es la revelación divina contenida en el Evangelio de Jesucristo, mostrando que Cristo es el Redentor, el Salvador, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, al tercer día de haber estado muerto, resucitó al tercer día, que fue el día primero de la semana, que fue el domingo, y vino a ser las primicias, o sea, la gavilla mecida que era presentada ante Dios. Vino a ser Jesucristo resucitando y siendo presentado ante Dios. Por eso Él dijo en el Evangelio según San Juan, cuando quisieron acercarse a Él y tocarlo, dijo que no lo tocaran porque aún no había subido al Padre, no había sido presentado todavía como la gavilla mecida al Padre, y por eso Él les dijo así. Pero más adelante, en otra ocasión, ya sí había subido al Padre y luego había descendido y ya lo pudieron tocar. Y ahora hemos visto el misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Él resucitó para nuestra justificación. Él ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios en el cielo y está como sumo sacerdote en el trono de Dios, haciendo intercesión por todos aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador. Y Él con su sangre los limpia de todo pecado. Y por los que ya lo han recibido, cuando cometen algún error, falta o pecado y lo confiesan a Cristo, Él hace intercesión también, los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Cuando Él, en el lavatorio de pies, fue a lavar los pies de Pedro, Pedro dijo: tú a mí no me lavarás los pies jamás. O sea, Pedro no quería que Jesucristo se humillara para hacer ese trabajo, que era el trabajo más bajo, el oficio más bajo que había. Ser un lavador de pies era el oficio más bajo que había en ese tiempo.
Y Jesús ocupó esa posición lavando los pies de sus discípulos, porque eso era tipo y figura no solamente de humildad, sino de que Cristo estaría siempre como sumo sacerdote en el cielo, limpiando de todo pecado a todos los creyentes en Él, en todo momento que se ensuciaran aquí en la tierra con alguna falta, error o pecado. Pedro dice: tú no me lavarás a mí los pies jamás. Jesús le dice: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro piensa así es, no solamente los pies, sino la cabeza también. Jesús le dice: no es necesario. El que está limpio solamente necesita lavar los pies. Y ustedes están limpios todos, aunque no todos, porque Judas no estaba limpio. Y un cristiano, al recibir a Cristo, es limpio de todo pecado con la sangre de Cristo. Pero luego en su vida cristiana tiene que, en todo momento que comete alguna falta, error o pecado, confesarlo a Cristo, para que Cristo con su sangre lo limpie de todo pecado. Si alguno dice: ya yo lo recibí y Él me limpió de todo pecado, ya no tengo que confesar más nada a Cristo, o piensa que ya porque cometió alguna falta, error o pecado, ya se perdió y ya no puede continuar en el camino cristiano sirviendo a Cristo, está equivocado en las dos formas. Una, Cristo salva eternamente. Te salvó y te dio vida eterna. Y por consiguiente, algún error, falta o pecado no significa que te perdiste de nuevo. Significa que fallaste al Señor. Y que el Señor es misericordioso. Y si arrepentido de tus pecados, faltas y errores, te acercas a Él y le pides perdón, Él te va a perdonar y con su sangre te va a limpiar de todo pecado, porque Él es el sumo sacerdote. Si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Él es el sumo sacerdote, el abogado nuestro ante Dios, como lo era el sumo sacerdote en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y lo otro, si la persona, como estaba Pedro allí diciendo: no, a mí no me lavarás los pies jamás. Si la persona dice: no tengo que confesarle a Cristo ninguna falta, horror o pecado que haya cometido, porque ya Él me perdonó y con su sangre ya me limpió de todo pecado cuando lo recibí. Te limpió de todo pecado que habías cometido. Pero ahora los que hayas cometido después, los confiesas a Él y Él te limpia de esos pecados también. Y si no te lava de nuevo Él con su sangre, no tendrás parte con Él en su reino. Por lo tanto, así como Pedro le dijo: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si no confiesas a Cristo cualquier error, falta o pecado que cometas en tu trayectoria cristiana, pues no tendrás parte con Cristo en su reino.
Pero si lo confiesas, Él, así como lavó los pies de Pedro, Él te lava de todo pecado con su sangre preciosa y sigues adelante en tu vida cristiana. Y los demás hermanos no están llamados a señalar a ningún hermano que haya fallado en alguna ocasión a Cristo, sino a darle gracias a Cristo porque lo limpió con su sangre de todo pecado y pudo continuar hacia adelante en la vida cristiana esa persona. Por lo tanto, oremos por nuestros hermanos siempre, y cuando cometen alguna falla, error o pecado, oremos por ellos y pidamos a Cristo que tenga misericordia de nuestro hermano o de nuestra hermana. El misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Vean, con la resurrección de Cristo, Él obtuvo la victoria y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. O sea que está en juego el trono de Dios. Y Cristo dijo que Él se iba a sentar en el trono de Dios aún antes de ser crucificado. La primera ocasión y única ocasión en que un ser humano, en que una persona con un cuerpo físico pero glorificado se ha sentado en el trono de Dios. Ese era el trono que el diablo quería agarrar, que el diablo quería heredar, pero ya lo heredó Cristo. Y ahora la lucha es por el trono de Dios, pero en la tierra, que es el trono de David. Y de eso no vamos a hablar ahora, pero ya todos sabemos que hay un trono en la tierra, el trono de David, al cual el Mesías príncipe es heredero. Y para obtener ese trono habrá una lucha también. En su primera venida, Él obtuvo la victoria para sentarse en el trono celestial. Y en su segunda venida, como rey en su obra de reclamo, obtendrá la victoria para sentarse en el trono de David. Cristo resucitó de entre los muertos y es primicia de los que durmieron. Con Él resucitaron también, luego de su resurrección, y aparecieron a muchos los santos del Antiguo Testamento. Y para este tiempo final, estamos esperando la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. La resurrección de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, nacidos de nuevo, por consiguiente, que han muerto físicamente y están en el paraíso. Y la transformación de los que estén vivos, miembros de la Iglesia de Jesucristo, nacidos de nuevo. Para obtener la adopción física que tanto necesitamos. Ya tenemos resurrección espiritual y nos falta la resurrección física para tener vida eterna física también.
Nos falta la adopción física, la cual pronto la hemos de recibir. Ya hemos recibido redención espiritual y nos falta la redención física. Y bajo el ciclo divino de la edad de la piedra angular se cumplirá todo lo que estamos esperando. No sabemos de aquí a cuántos días, meses o años ocurrirá, pero lo estamos esperando porque lo creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Que Dios nos ayude a todos a llegar hasta ese momento. Pero si alguno se va, vaya tranquilo y le da nuestros saludos a los que están ahí en el paraíso y de que los estamos esperando. Y de allá podrán mirar hacia acá y ver todo lo que está sucediendo acá en la tierra. Pero lo mejor es siempre estar en el campo de acción. Por eso yo prefiero permanecer acá hasta ese momento de la resurrección de los muertos en Cristo, y así estar con ustedes todo el tiempo que falte para la resurrección y la transformación. Pues me siento muy bien entre ustedes y siento su amor hacia mí, y ustedes también sienten mi amor hacia ustedes. Y por consiguiente, continuaremos trabajando en la obra del Señor hasta la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estemos vivos en esos días. Y después continuaremos trabajando con el cuerpo nuevo, estrenándolo. Lo vamos a estrenar aquí en la tierra y luego iremos a la cena de las bodas del Cordero para la coronación de Cristo como Rey. Porque los santos coronarán a Cristo como Rey. Y luego descenderemos con Cristo después de la gran tribulación para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Todo tan simple como eso. ¿Y por qué simple? Porque el que lo va a hacer es Dios. Y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Todo ya está programado, y como Él lo programó, así Él lo hará. Ya se está completando la iglesia del Señor Jesucristo. Faltan muy pocos, pero cuando se complete, entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo, porque Cristo se levantará del todo del Padre y cambiará de sumo sacerdote a rey, de sumo sacerdote a juez. Tomará el título de propiedad como león. El que ha sido el Cordero de Dios vendrá a ser el león de la tribu de Judá. Y entonces tomará el libro de los 7 sellos, o libro sellado con 7 sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Por lo tanto, estamos trabajando
para que llegue, entre al reino de Cristo, para formar parte de la iglesia, hasta el último que está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y los ministros de cada país, pues dirían: yo quiero que los últimos sean de mi país. Y yo también digo lo mismo. Yo deseo que los últimos sean de acá, de Puerto Rico. Pero eso requiere que trabajemos más, llevando el mensaje por todos los lugares. Ahora, no deseo que sean los últimos por vagancia nuestra, sino porque haya muchos para formar la parte última del cuerpo místico de Cristo. Pero en todos los países hay muchos y Dios los está llamando. ¿Y cómo saben ustedes si hay o no hay? Pues llevando el mensaje, el evangelio, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Ayer hablábamos algo acerca de los patriarcas del Nuevo Testamento, así como hubo patriarcas en el Antiguo Testamento. Un patriarca es un hombre que viene enviado por Dios para formar un pueblo. No es solamente un profeta, es profeta, pero también hay un propósito grande que tiene que ser cumplido en él. Y la descendencia de él viene a ser su casa, su familia. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el padre familia de toda la familia, de toda la iglesia, es Cristo. Y él ha enviado mensajeros de etapa en etapa. Y veamos aquí algo si lo consigo aquí rápido les explico, si no tenemos que dejarlo para otra ocasión, a menos que Miguel no lo tenga ahí. Dice: aunque tengamos muchos ayos hay un pasaje aunque tengamos muchos años en Cristo, aunque tengamos muchos años en Cristo, algo así dice: no tendréis muchos padres, porque yo os engendré por el Evangelio, algo así dice. Está en Colosenses o en Filipenses.
No la escucho bien. Primera Corintios. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, 15 dice, del 14 en adelante dice: no escribo esto para avergonzaros, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y ahora San Pablo los trata como a hijos de él, hijos suyos. Vamos a ver por qué. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y el que engendra es el Padre. Por medio del Evangelio. O sea, Cristo a través de San Pablo, engendrando en la iglesia del Señor Jesucristo hijos e hijas. Así es como la descendencia de Abraham, miren, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob los patriarcas, y los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, engendrando hijos, y todos son hijos de Jacob, de Isaac, e hijos también de Abraham. Y ahora también la posición de los apóstoles es de patriarcas. Por eso aparecen como los 12 de los 24 ancianos. 12 son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y los otros son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Uno perdió la bendición y la tomó otro, y tienen 12 tronos allá. Luego, y eso es con relación a Israel, porque los 12 apóstoles tendrán un trabajo con Israel, juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y para los gentiles tienen los 7 mensajeros de las 7 edades, y después la edad de la piedra angular, donde nacen los últimos hijos de Dios. El padre de la familia completa es Cristo, pero en cada edad tuvo un instrumento a través del cual, por medio del Evangelio de la palabra creadora, engendró hijos e hijas. Era Cristo el mensajero de cada edad. Y por eso, en el reino milenial y en la eternidad, cada creyente en Cristo estará donde esté el mensajero de su edad. Por eso, cuando el reverendo William Branham fue al paraíso, los que lo recibieron le decían: nuestro amado hermano Branham. Eran los convertidos a Cristo bajo el ministerio de suyo. Era su pueblo. Así será con cada mensajero. Los de Lutero, allá estaban con Lutero, los de Wesley estaban con Wesley en el sitio donde les correspondía, y así los de cada mensajero. Así es que podemos ver que después, en el reino milenial, cada mensajero
tendrá su grupo y esa será una nación, un pueblo. La promesa es que Efraín formará multitud de naciones. Y Efraín representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y Manasés pues representa al pueblo hebreo, a los judíos. Así es que hay grandes bendiciones para todos nosotros. Cristo ha estado engendrando por el Evangelio hijos e hijas, usando el mensaje correspondiente a cada edad, que ha hablado a través del mensajero de cada edad. Y así es como han nacido en el reino de Cristo los primogénitos, los elegidos, los escogidos, que serán resucitados en la primera resurrección, y los que estén vivos pues serán transformados para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cada creyente en Cristo, nacido de nuevo, que va a ser resucitado si murió, o transformado si está vivo, estará ligado al mensaje de la edad que le tocó vivir, porque ese mensaje continúa hasta que son llamados todos los escogidos de esa edad. Todo esto es así porque Cristo resucitó. Si no resucitaba, nada de eso podía ser posible. No podía ser formada la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo celestial de Dios, los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esa es la descendencia de Dios, hijos e hijas de Dios, un pueblo llamado de entre los gentiles para su nombre, que corresponde a los que forman la iglesia del Señor Jesucristo. El misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Todo Él lo compró en la cruz del Calvario, pagó el precio muriendo y ha resucitado y está en el cielo, en el trono de Dios, sentado, gobernando todas las cosas. Todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Y está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés. Y ha continuado en su iglesia, pasando de edad en edad y velándose en carne humana en el mensajero correspondiente a cada edad. Que no se nos pierda Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia en el día postrero. Lo vimos en cada mensajero. Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Era Cristo en San Pablo, y Cristo en Ireneo, Cristo en Martín, Cristo en Colombo, y así por el estilo. Cristo en Lutero, Cristo en Wesley, Cristo en el reverendo William Branham, y de ahí que no se nos pierda Cristo. Él ha ido subiendo de edad en edad
y el llamado siempre ha sido de arriba. Y el último llamado es: sube acá. Es subir a la edad de la piedra angular, la etapa correspondiente a nuestro tiempo. Subir a la edad representada en el año del jubileo. Y por eso cuando la iglesia sube a esa edad, ha subido y en el jubileo de la iglesia, y después subirá también en el rapto o arrebatamiento para ir al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero primero tiene que subir a la edad que tiene la promesa para transformación y resurrección y para el rapto de los escogidos. Desde esa edad será la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los vivos y la manifestación plena de Dios de la tercera etapa que comúnmente conocemos, y también el arrebatamiento, rapto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la puerta se cerrará cuando entre el último escogido. Así es que, si alguno todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, hágalo lo más pronto posible, porque de un momento a otro se cerrará la puerta y ya no habrá oportunidad para salvación. Si hay alguna persona aquí presente que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador lo puede hacer en estos momentos, y yo estaré orando por usted para presentarlo a Cristo, para que Cristo lo reciba como su único y suficiente Salvador, lo coloque en su reino. Cristo ha resucitado para nuestra justificación, para lo cual necesitamos recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, para que nos perdone y nos limpie de todo pecado con su sangre y nos justifique y nos deje como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Vamos a dar unos minutos para que puedan venir los que todavía no han recibido a Cristo como Salvador y puedan así recibirlo y obtener la vida eterna a través de Cristo. Los que están en otras naciones también, que no han recibido a Cristo como Salvador, pueden hacerlo, pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos los que están viniendo a los pies de Cristo. Cristo ha resucitado, y todos los creyentes en Cristo tienen la promesa de que si mueren, resucitarán también físicamente en cuerpos eternos. Y tienen la promesa, todos los que reciben a Cristo como Salvador, de recibir una resurrección espiritual y entrar así al reino de Dios. En las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Todos queremos vivir eternamente. Todos queremos resucitar si muere nuestro cuerpo físico. Y queremos resucitar en un cuerpo inmortal. Y está prometido para los creyentes en Cristo exclusivamente. Y si permanecemos vivos hasta la resurrección, pues todos queremos ser transformados. Para lo cual se requiere haber recibido a Cristo
como único y suficiente Salvador, porque la resurrección en cuerpos glorificados será exclusivamente para los creyentes en Cristo que han muerto físicamente, y la transformación para ser transformados nuestros cuerpos a cuerpos inmortales, glorificados y eternos, es exclusivamente para los creyentes en Cristo. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a pedir a los que están a través de las computadoras que nos indiquen cuando estén listos en los demás países. Pueden pasar también los demás países para que así podamos ver cuando ya estén listos. Pueden enfocar las cámaras en los demás países para que acá veamos. Estamos viendo aquí a Franca de San Pablo. Podemos pasar a otro lugar. Que Dios bendiga a todos los hermanos allá en Franca de San Pablo y también a todos los que están recibiendo a Cristo como Salvador. Tenemos aquí a Guatemala. Que Dios les bendiga a todos ustedes allá en Guatemala y también a todas las personas que están recibiendo a Cristo como Salvador. La decisión más importante que un ser humano hace en su vida es una sola. Esa es la más importante: recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, porque esa es la única decisión que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. Si esta vida temporal es tan buena, ¿cómo será la vida eterna en un cuerpo eterno y joven que nunca se pondrá viejo y nunca se enfermará? Aquí tenemos ya Villahermosa, Tabasco, República Mexicana. Que Dios les bendiga a todos allá en Villahermosa, Tabasco, República Mexicana, y bendiga a cada uno de ustedes que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Han hecho la decisión más importante de su vida. Vamos a ver otro país. Cristo es resucitado para nuestra justificación. Aquí tenemos Normandía, Dorada, Colombia. Así está la Dorada. Es Normandía, Dorada, Colombia. En la Dorada. Aquí tenemos a Bogotá, que Dios les bendiga. Normandía, Bogotá, Colombia. Que Dios les bendiga a todos allá también. En Normandía, allá en Bogotá, Colombia. Y que Dios bendiga a todos los que están recibiendo a Cristo como Salvador. Les dije que hay muchos hijos e hijas de Dios en diferentes países y Dios los está llamando en este tiempo. Aquí tenemos a Bogotá, Colombia, también
Que Dios les bendiga ya a ustedes en Bogotá, Colombia, y a todos los que están allí recibiendo a Cristo como Salvador. Han hecho la decisión más importante de su vida: recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. La vida eterna es lo más grande, lo más importante que un ser humano puede recibir. Y solamente lo recibe a través de aquel que ha recibido todos los derechos de la vida eterna. Aquel que ha recibido la exclusividad de la vida eterna, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Él tiene la exclusividad. Dice 1 de Juan capítulo 5, versos 10 al 13, que el que cree en el Hijo, el que tiene al Hijo, o el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que no tiene al Hijo, o sea, Cristo, porque no lo ha recibido como Salvador, no tiene vida, o sea, no tiene vida eterna. Puede tener vida temporal, pero se le va a terminar en algún momento. Y cuando se le termine la vida eterna, pues la vida temporal, al no tener la vida eterna, ya no tiene derecho para volver a vivir en este planeta Tierra. Dejará de existir su alma y su espíritu en algún tiempo. Es importante ser sellados en el reino de Dios con vida eterna. Es importante confirmar nuestro lugar en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Nos indican cuando ya estén listos. Aquí tenemos, de aquí no se ve bien, por eso. Es Bogotá el primero. Tenemos a Bogotá aquí. Que Dios les bendiga a todos ustedes allá en Bogotá y que Dios bendiga a todos los que están a través del satélite Amazonas o de internet o por algún otro medio de comunicación, y también a ustedes que están aquí presentes. Ya estamos listos, ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie. Si falta alguno todavía por venir, puede venir. Algunas veces hay personas tímidas y les da vergüenza pasar a la frente para recibir a Cristo como Salvador. Pero Cristo dijo: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y también dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo. Los que están presentes y los que están en otras naciones, y con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Y creo en tu nombre, como el único nombre de los hombres en que podemos ser salvos.
y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, un Salvador. Y reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador, por lo cual me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, te lo ruego. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Y entre así a tu reino eterno y glorioso. Quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Señor, en tus manos me encomiendo, en tus manos me entrego. Entrego a ti mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, y te pido, me salves. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán, por cuanto Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio, creí y ahora quiero ser bautizado en agua en su nombre porque quiero cumplir su mandato completo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. El agua no quita los pecados, es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, pues cada hijo de Dios estaba en Cristo. Y ahora da testimonio público
de que estaba en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona reciba a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, está siendo sepultado tipológicamente. Y luego, siendo resucitado, cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, resucitado a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y así, como Cristo resucitó, resuciten ustedes a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Reino que está en la esfera espiritual, por lo cual la resurrección es espiritual. Y luego, cuando venga la parte física, entonces la resurrección será física para los muertos en Cristo y una transformación física para los que estén vivos en Cristo en esos días. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo en estos momentos al reverendo José Benjamín Pérez para que les indique a los que han recibido a Cristo como Salvador en estos momentos hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y en cada país dejo al ministro correspondiente para que les indique también a las personas hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles a los que recibían a Cristo, que los bautizaban en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y sigan pasando un día de resurrección, de conmemoración de la resurrección de Cristo, un día maravilloso. Y que durante el día tengan así también experiencias como la tuvieron sus discípulos de encuentros con el Señor Jesucristo. Que sientan la presencia de Cristo durante todo este día de resurrección y todos los demás días. Dios les bendiga y les guarde a todos.